Pero a diferencia de lo que hasta entonces venía haciendo, el exceso de tiempo libre le otorgaría a Jorge la entrada a una nueva esfera delictiva. Fue tras un casual encuentro con su amigo Iván en estación de Retiro, el cual venía acompañado de dos singulares personajes. Tras un efusivo saludo y luego de las presentaciones, acordaron ir a hablar a uno de esos barzuchos sucios próximos a la Villa 31. Pues Pablito y Pumba, que era como se apodaban los dos sujetos que acompañaban a Iván, no se sentían seguros lejos de la villa, que era donde vivían, y del lugar que no osaban abandonar, como más tarde confesarían, más que para ir a trabajar. A diferencia de Iván, y aún más de Jorge, Palito y Pumba, que, por añadidura, eran hermanastros, se dedicaban exclusivamente a los atracos de la vieja escuela, como ellos mismos solían decir. Robaban entonces sin rodeos, sin engatusar a sus víctimas. Las interceptaban en alguna callejuela cualquiera o esquina y les sacaban la cartera o cuánto tenían, si ello valía la pena. Jorge escuchaba con atención cuánto decían en aquella mesa del bar a la cual se sentaron, y a la que no tardaron los mozos de abastecer con una cerveza tras otra. Es así, loco, y a los giles que se retoban, ¡pumba! Para decir esto, Palito tomó de un hombro a Jorge, quien se sobresaltó, pues no esperaba de ningún modo que aquel sujeto lo agarrara con tal confianza. Jorge, como todos, se rió, pero en su interior crecía a cada momento la aversión que sentía hacia aquel sujeto, la aversión que sintiera nada más verlo, y que no dejaría de crecer hasta que deviniera en el trágico final de esta historia. Palito era alto, delgado. Tenía el brazo derecho cubierto de las cicatrices que se hiciera en un accidente siendo muchacho en una fábrica, manipulando unos aceites hirviendo. Un recipiente se volcó y se esparció sobre su brazo, pues él yacía recostado en el suelo, tratando de alcanzar una herramienta que se le había caído detrás de una máquina. Pero mostraba siempre con orgullo aquel brazo calcinado y repugnante, y gustaba de ponérselo en la cara a Pumba, pues esto lo sacaba de quicio y así le resultaba más fácil burlarse de él. Tenía unos ojos inquietos, malvados, siempre ávidos por descubrir algo que solo él podía saber en la mirada de su interlocutor. Su pelo lacio, largo hasta tocarle las orejas, tenía las puntas quemadas por lo que parecía ser el uso continuo e intencionado de agua oxigenada. Lo estremeció a Jorge considerar que en un sujeto como aquel no había seguridad de que hubiera hecho aquello solo para cambiar el color de su pelo. Mientras contaba con orgullo las anécdotas de las fechorías que hacía junto a su hermanastro, Jorge pudo darse cuenta de que Palito era un hombre dotado de elocuencia innata, de un chamullo extraordinario, aunque, por cómo arrastraba las S, no cabían dudas de que era un autodidacta. De Pumba pensó Jorge nada más verlo que parecía la sombra distorsionada de Palito. Al contrario del otro, Pumba era bajo, rechoncho, de mirada infantil, desde unos ojos claros verdes que, sin embargo, no alivianaban la impresión desagradable que daba su rostro. Le surcaban de lado a lado de la cara una infinidad de cicatrices que al parecer le fueron hechas los primeros meses de vida, por una complicación en el parto, en donde, dicho sea de paso, la madre no había conseguido sobrevivir. Quien lo miraba por vez primera, pensaba Jorge, tenía la impresión de estar ante un retardado mental. Solía caérsele la baba de la boca, sobre todo cuando Palito lo provocaba o lo hacía rabiar, y esto era la mayoría de las veces.
La verdad era que después de un rato en aquel bar, Jorge comenzó a sentirse incómodo en tal compañía. Y lo irritaba sobremanera el que Iván se sintiera admirado de tales personajes. Palito, suspicaz como era, pareció advertir aquella incomodidad en Jorge, por lo que hábilmente dijo: «Y sí, loco, se lo merecen esos giles que castigamos cuando no se dejan hacer. Todos saben que Buenos Aires es una ciudad peligrosa, por lo que si te vienen a afanar y te haces el guacho, es justo que te quiebren una costilla o te peguen un corchazo. Pero esto ustedes no lo entienden. Ustedes se dedican a engatusar, a cautivar». Al oír cosas como esta, Pumba se reía como un endemoniado, como si le hicieran cosquillas clavándole los dedos en la cintura. Entre otras cosas, debería acordarse de las fechorías perpetradas junto a su hermanastro. Iván también se reía, y eso avivaba el fuego que sentía Jorge, y acrecentaba las ganas que desde hacía un rato sentía de abandonar el lugar con una excusa cualquiera. Pero aquello no fue necesario, pues Palito nuevamente intuyó esta tensión y dijo que él y Pumba debían tratar unos asuntos importantes y que no se podía entretener por más tiempo. Se acordó de todas formas tomarse una cerveza más, y en ese tiempo Iván y Palito entablaron una ávida discusión acerca de lo dura que se había vuelto la policía los últimos años. Pumba se mantuvo del todo ausente, mirando de a ratos el suelo, de a ratos el techo, durmiéndose por momentos, sobresaltándose, sin motivo aparente, al segundo siguiente. Jorge escuchó con atención cuanto se dijo, aunque no pudo dejar de observar a Palito en cada gesto y palabra que decía. Y, como siempre, gracias a su habilidad, notó a su vez cierto interés de Palito en él, cierto esmero en profundizar en él porque lo miraba así. Este detalle disgustó aún más a Jorge, pues parecía que a aquel sujeto no podía escondérsele nada. Al parecer él, Palito, también dominaba el lenguaje de las miradas. Descifraba los parpadeos y cambios de intensidad en el brillo de los ojos. Se imaginó a continuación enfrascado en una pelea a muerte con él, en una pelea de puños y patadas, pero no pudo explicarse la razón de aquel extraño trazo de su imaginación. Y por entretenerse en algo siguió ese pensamiento y se puso a observar la complexión del cuerpo, el tamaño de sus brazos, el dibujo acentuado de sus mandíbulas. Se dijo que de ningún modo tendría miedo a enfrentársele, pero que si en él estaba lo de elegir, elegiría no tener que pelearse con aquel individuo. Su mente divagó luego a capricho, y cuando se quiso dar cuenta, pensaba de nuevo en Cecilia. En realidad, poco tiempo había en el día en donde no lo hiciera, y cuando aún menos lo creyó posible, estaban los cuatro en la puerta del bar despidiéndose con gran cortesía. Que cuatro delincuentes se despidan de este modo quiere decir que hay algo que se me escapa, pensaba Jorge una vez se quedó solo con Iván, por lo que tomándole del brazo le dijo: «Si querés mi consejo, alejate de esa gente. Son salvajes y nada tienen que ver con nosotros». Aquellas palabras causaron gran sorpresa en Iván, pero pasados unos segundos contestó: «¿Salvajes? Justamente de eso quería hablarte. Palito me ha propuesto que formemos un equipo, un grupo para que entre todos podamos conseguir mayores ganancias. Y a mí me gustaría que vos estés en el grupo». Aunque Jorge todavía estaba ofuscado, sobre todo por el recelo que Palito le generaba, no pudo dejar de aceptar que lo que su amigo decía llevaba cierta lógica innegable. Y en el punto donde más coincidía era en lo tocante a que cuanto mayor era el número de golpes perpetrados, mayor
era la posibilidad de que fueran apresados o les sucediera alguna fatalidad. Lo que cualquiera de ellos soñaba era con dar un solo golpe o dos y poder vivir con ello meses de tranquilidad. Los amigos se despidieron y Jorge mantuvo hasta el final su postura de rechazo ante trabar relaciones con unos individuos como Palito y Pumba. Pero, de vuelta a casa, se sumió en un estado de confusión, en donde por momentos aceptaba en su interior las ventajas de tal sociedad, y al segundo se decía que de ningún modo quería tener a un individuo como Palito a su lado, que él y su hermano no eran más que representantes de la cara que más aborrecía de la delincuencia, pues él mismo era un delincuente, y de ello jamás se había avergonzado ni deseaba el perdón de nadie, pero no aprobaba de ningún modo la violencia de la que aquellos rufianes hacían tanto alarde. Y en medio de estos pensamientos llegó a su casa, y al querer abrir la puerta vio que ésta ya se abría, y vio también que por ella asomaba Cecilia, con el rostro saturado de nerviosismo, como si algo de todo aquello hubiera adivinado solo con la intuición. Y así, como lo vio, se le echó encima, abrazándolo, besándolo, como una hambrienta criatura que solo en aquellas manifestaciones esperara encontrar sustento. Fue entonces consciente de todos los días que llevaba sin volver a casa, y también de cómo Cecilia tenía en su mera presencia el don de esfumarle los nubarrones que le turbaban el pensamiento. De común acuerdo, porque otra cosa ambos no querían, cerraron la puerta tras de sí y se arrojaron al suelo mientras se arrancaban cuanta ropa llevaban puesta. Entraron entonces en una etapa de relativa tranquilidad. Aunque por las prolongadas jornadas laborales de Cecilia y por las idas y venidas de Jorge en sus actividades ilícitas apenas se cruzaban, y días había en que no se veían, nada más encontrarse en los pasillos, en el baño de la casa, era un arrojarse uno encima del otro, como si sospecharan que se avecinaba un final inminente en el mundo, como si la tierra estuviera por estallar, y lo único que valiera la pena fuera amarse hasta el último segundo. Y Jorge comenzó a darse cuenta que no le seguía el juego a Cecilia como muchas veces había creído. Él mismo se sorprendía gritando como nunca había hecho al verla y correr hacia ella, a besarla y abrazarla, a desvestirla y a recorrer su cuerpo con los labios, con la lengua. Era un acto genuino que le salía como un reflejo ante un peligro. Y ella siempre mutaba su rostro al verlo, como si hasta entonces se hallara ciega y solo en su presencia recuperara la vista. Y una vez toda la pasión se hacía a un lado, todo el frenesí animal se aplacaba y quedaba Jorge relajado, mirando al techo de la habitación, cuando lo habían hecho en la habitación, o mirando al vacío o a un objeto cualquiera, cuando lo habían hecho en cualquier otro lado. Surgía siempre la misma pregunta: ¿puede esto durar? El interrogante germinaba en su interior como la sorpresa del demente que juega a la ruleta rusa, y en cada chasquido sordo se alegra y entristece de que no hubiera bala en el tambor. Ocurrió en una oportunidad que paseaban por un centro comercial, aprovechando el feriado largo, y al ver Jorge una tienda de telefonía móvil, sugirió entrar para comprarse un nuevo teléfono. Cecilia, que hasta entonces se había paseado sonriente mirando las vidrieras, palideció, como si le hubieran propuesto hacer algo monstruoso, algo tan cruel y absurdo como pegarle en el hocico a un cachorro de labrador que se acercaba a olfatear. No era la petición de Jorge en modo alguno inocente,
Jamás había abandonado la esperanza de que ella retomara el contacto con su familia. Después de todo, ellos eran adinerados, y de su patrimonio Cecilia era la heredera. Si bien vivían con comodidad y nada les faltaba, su imaginación no le daba respiro en lo relacionado en cómo podrían llegar a vivir con aquellos tesoros que, por desconocer a cuánto ascendían, los dibujaba ilimitados. Entonces, encubriendo sus verdaderos intereses, dijo que él estaba interesado en adquirir un celular con internet y que necesitaba que ella lo aconsejara, aunque no supo explicar con vehemencia el por qué quería ahora aquel aparato que no sabía usar y por el que jamás había demostrado interés alguno. Cecilia, por no contrariarlo, se mostró dispuesta a ayudarlo. Pero una vez elegido el aparato, Jorge le dijo delante del dependiente, para ejercer mayor presión, que ¿por qué no se elegía uno para ella? Cecilia emitió un rotundo no, que le hizo caer de las manos al empleado uno de los celulares que ya devolvía a las estanterías. Viendo su reacción, decidió cambiar de táctica y no insistir por el momento. Tal vez Cecilia creyera que le había levantado demasiado la voz a Jorge en la tienda, o que se había comportado en general de forma muy inmadura. Lo cierto fue que en el taxi de camino de vuelta se mostró más cariñosa que de costumbre, y antes de entrar a la casa, sin que nadie le preguntara nada, comentó que con el celular que tenía, un modesto aparato de teclado ordinario, le sobraba a ella para comunicarse con él, y también no necesitaba más para tratar sus asuntos personales. Aunque el tema pareció superado, lo restante de la tarde se la pasó Jorge intentando aprender a utilizar su nuevo teléfono, mientras Cecilia, evitando a toda costa la sala principal, lugar donde él se había instalado esperando a que ella se acercara para ayudarlo, se dedicó a hacer las más extrañas actividades, como limpiar el baño, acomodar la ropa de invierno, limpiar las estanterías de la heladera, y eran actividades extrañas porque no distaban más de una semana desde que las hiciera por última vez. Entrada la noche, y cuando ya Jorge se encontraba con la vista irritada de tanto forzarla en el diminuto teclado, se encontraron en la habitación. Ella estaba metida en la cama desde hacía un buen rato, leyendo. Jorge la notó aún nerviosa ante su presencia, y no la vio relajarse hasta que con un disimulo le miró las manos, y al fin vio que no llevaba consigo el aparato. Hicieron el amor con algo más de violencia que lo habitual, y a Jorge le quedó una marca en la nalga izquierda con el libro que quedó abandonado entre las sábanas, y al que no les dio tiempo de poner en lugar seguro. Pasó algo más de media hora, y cuando ambos se quedaban dormidos, en extremos separados de la cama, se oyó un pitido, y luego la tenue penumbra de la habitación se iluminó con un resplandor mortecino. El celular de Jorge, abandonado sobre la cómoda antes de que entrara, había recibido algún mensaje y lo avisaba. Él asomó la cabeza y miró en dirección de aquel fenómeno que le era desconocido, y tardó un rato en entender lo que era, pero cuando lo hizo, giró la cara hacia el otro lado, dispuesto a dormirse. Entonces vio a Cecilia que, lejos de estar descansando, yacía con los ojos abiertos, y tenía una expresión que jamás le había visto, pero que nada más verla supo, por su propia experiencia, de que se trataba de cuando el horror decide poseer un rostro para manifestar su poder. Pasaron algunos días, y por ello mismo, el celular de Jorge dejó de ser una novedad.
Además, él mismo encontró la dificultad de que como jamás se había comunicado por internet y con nadie conversaba de otra forma que no fuera teniéndolo frente a sí, no sabía con quién podía hablar o mensajearse. Además, salvo en raras excepciones con algún amigo que estaba en algún penal, jamás hablaba por teléfono. Era del pensamiento de que si tenía que arreglar un asunto con alguien, ese alguien tenía que estar delante suyo, porque además de escuchar las palabras necesitaba ver de quién hablaba los ojos, los gestos y los movimientos para así saber si eran sinceros en lo que decían, correctos en lo que querían. Cuanto más divagaba entre estas y otras razones, más estúpido se sentía llevando aquel aparato en su bolsillo. No solo le molestaba lo incómodo que era llevarlo allí, sino que le irritaba el que tuviera que cuidarlo de los rayones, de los golpes. Cecilia misma, tras renunciar a su silencio en relación al asunto, le había dicho que tuviera cuidado de no agarrarlo con las manos chorreando agua, que no lo pusiera cerca del fuego cuando se calentaba el mate, que no apretara tan fuerte el teclado, que no lo agarrara mientras se bañaba, y lo había dejado cargando a 220. Con todo, aún se mostraba reacia a tomarlo entre sus manos, y solo lo hacía para explicarle cómo se ponía la hora, cómo se configuraban las alarmas o cómo se buscaba algo en la web. No tardaba mucho en devolvérselo, con rapidez, casi con repugnancia, como si le abrazara la mano, como si fuera un carbón ardiendo. Jorge empezó a considerar egoísta aquel empecinamiento suyo en no contactar a su familia, en no trabar relaciones con quienes al fin y al cabo poseían un dinero que también era de ella, y por extensión, y por cómo estaban ahora las cosas, suyo. ¿Acaso era ella una niñita indefensa que al descubrir los padres dónde se habían metido, la vendrían a buscar para llevársela de las orejas? Tanto les temía. Tan malos habían sido con ella. No era conveniente exagerar. Cecilia era ahora una mujer adulta, y nada ni nadie podría llevarla por un camino que no quisiese. Y tanto mayor era el empecinamiento de Cecilia en evitar el celular de Jorge, tanto mayor era el deseo de éste de inmiscuirse en el mundo de las redes sociales y demás gracias de Internet. En una oportunidad, luego de que volvieran del cine según los deseos de Cecilia, se detuvieron en un bar con la intención de comer algo, ya que el próximo mediodía les reclamaba sustento en los estómagos. Nada más ubicarse en una mesa junto a la ventana, Cecilia se excusó para ir al baño, mientras Jorge se dedicó a contemplar el lugar que, sin saber por qué, le producía cierta sensación melancólica que no podía explicarse. Al poco, y viendo que no caía en cuenta de qué tenía el lugar que le producía aquella sensación, se enfrascó de nuevo en su celular, ya que por alguna razón no podía acceder a su casilla de correo electrónico. Pero nada más posar la vista en la pantalla, levantó la mirada y observó por la ventana que daba a la calle, y al fin comprendió. Aquel era el bar donde había visto a Cecilia deambulando por la calle, la mañana en donde junto a Iván habían entrado a desayunar. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? ¿Un año tal vez? Se sintió verdaderamente extraño, y dejando el aparato sobre la mesa, se puso a mirar por la ventana a la gente que pasaba por la calle. Suspiraba y se tocaba el pecho, cosa de lo más rara en él. Tuvo entonces la necesidad apremiante de contar aquello, de decirle a alguien lo que había pasado aquella mañana, del cómo la había visto a ella pasando junto a la ventana, en el preciso momento en donde era lo último que esperaba ver, y que había sentido apenas la vio una necesidad imperiosa,
casi fisiológica, de ir a su encuentro, de cuidarla. Y no podía entender el porqué de este sentir. Y solo podía notar que sus extremidades se ponían en movimiento y buscaban lo que su inteligencia le pedía a gritos que no hiciera. En eso llegó Cecilia del baño, mirándolo sonriente con aquellos ojos negros luminosos, haciéndose un rodete con su pelo rubio sobre la cabeza. Y aunque hubiera dado cualquier cosa por contarle todo eso a ella, recordó el problema que tenía al no poder entrar a su correo electrónico. Entonces le rogó que lo mirara, que por favor se fijara las razones de que no le permitían entrar. Y ella suspiró y dijo: bueno, a ver, ¿por qué tienes tanta urgencia en ver tu correo? ¿Esperas un mensaje de alguien? Puede ser, respondió él, haciéndose el misterioso. Pero la verdad era, como ya se ha dicho, que con nadie se escribía. Solo acostumbraba a mandarse correos él mismo, según decía, para practicar. Y tras mirar un poco lo que pasaba, Cecilia dijo: lo que pasa es que te has equivocado demasiadas veces en la clave y te han bloqueado la cuenta. ¿Y se puede arreglar?, preguntó él, a lo que ella guardó un profundo silencio y se quedó mirando a la pantalla. Pasaron 3, 4, hasta 5 minutos y Jorge volvió a preguntar: ¿se puede arreglar? Pero ella no contestaba, sino que se quedaba mirando el teléfono tan inmóvil que parecía que ni respiraba. Cansado al fin, se acercó para ver qué era lo que tanto miraba en su teléfono, y vio que nada veía, y nada podía ver, ya que la pantalla se había oscurecido. Al no tocarle en más de un minuto el teclado, el teléfono se había bloqueado. «Cecilia», le dijo, tomándola de un brazo. «Sí, se puede», contestó ella. Luego agregó: «Hay que entrar desde otro correo». En eso ambos escucharon como una figura, que se hallaba ahora frente a ellos en la mesa, los saludaba. No daba crédito Jorge a quien veía, que no era otro que Palito, y de la sorpresa no pudo reaccionar como hubiera deseado, y por ello mismo, al preguntarles si podía sentarse a su lado en la mesa, asintió hasta con entusiasmo. «Soy el socio de su amigo, señorita». Y tras decir esto le dio educadamente la mano, para saludarla. No podía salir de su asombro Jorge, pero lo único que sabía era que tenía que pensar la forma de abandonar aquel lugar lo antes posible. Para complicarlo todo, en aquel momento llegó el mozo y al consultar si ya deseaban pedir, y como Palito respondiera afirmativamente, dispuso su libreta y esperó atento a que se le ordenara. Palito pidió un primer plato de ensaladas y fiambres, y luego unas costillitas de cerdo, bien doradas, con una guarnición doble de papas fritas. A continuación pidió Cecilia, pero encargó tan solo una ensalada, ya que decía no tener apetito. Por último pidió Jorge, quien apenas reprimía su cólera por pensar que todo aquello lo había planeado Palito para que le pagaran la comida. Después de mirar la carta de arriba abajo, pero sin leer nada de lo que allí había impreso, dijo que quería exactamente lo mismo que el señor Palito había pedido. Por último, y cuando ya se retiraba, el mozo preguntó que qué querían tomar, a lo que Palito respondió, sin esperar de nadie opinión: «cerveza». Luego agregó: «una de litro, para empezar». Pasaron algunos minutos en silencio, Palito mirando en una y otra dirección a los que iban y venían en el bar. Cecilia, ocupada en limar sus uñas, y Jorge, aunque volvía a mirar por la ventana,
Pensaba el modo en que podría vengarse de Palito, aunque no podría afirmar qué era lo que éste le había hecho. No, aún no me ha hecho nada, pensaba para sí. Aún. Algunos instantes después de que el mozo trajera el pan y la cerveza, y tras escucharle la tonada a Cecilia, Palito dijo: «Así que de Barcelona, qué lindo lugar. De mis andanzas por Europa, tengo que decir que fue uno de los lugares que más me gustó». «¿Has estado en Barcelona?», preguntó Cecilia, sorprendida. «¿Y cómo sabes que soy de ahí? Tengo acento español, pero podría ser de cualquier parte de España». «¿Per qué dius això? Se nota tu castellano forzado, y para los que vivimos allá algún tiempo, este detalle no nos pasa desapercibido». Con bastante desagrado vio Jorge cómo Cecilia sonreía, cómo se le iluminaba el rostro al escuchar a alguien hablándole en su lengua. ¿Acaso había subestimado a Palito? El hombre tenía mundo recorrido, pero ni esto ni nada podía sosegar el desprecio y la aversión que minuto a minuto le generaba. «Nunca voy a olvidar las noches que pasé cuando vivía en el barrio gótico», continuó Palito, alentado por su éxito. «Vivía en uno de esos edificios viejos, sin escaleras, con la pintura descascarándose en todas las paredes, con el olor a humedad de aquellas inmensas puertas de más de un siglo. Y lo mejor era que cada una de las noches era distinta. Siempre ocurría algo diferente. Cuando no se oían los cantos de los turistas borrachos, se escuchaban las peleas de los moros que traficaban entre las callejuelas, las motos de los policías que volaban en aquellas calles estrechas, tan estrechas que si una pareja se detenía a besarse, no dejaban pasar a nadie. Y los gritos, las sirenas y las peleas sonaban distintos cada vez, como una buena música de improvisación en jazz, parecida, pero nunca igual. Bueno, son muy diferentes a los recuerdos que yo guardo de Barcelona», comentó Cecilia. «Quizás porque me crié en las afueras, en Cornellá, y al barrio gótico solo fui un par de veces, de día, y en compañía de mis padres». «¿Y a qué se dedicaba cuando vivía allí?». «Mire, señorita», contestó Palito, «me dedicaba a lo que hoy me dedico, y a lo que me dedicaré el resto de mi vida, que otra cosa no sé hacer». «Oh, entiendo», dijo Cecilia. Y tras decir esto, ambos giraron la cabeza para mirar a Jorge, que, aunque atento a la conversación, todavía no sabía cómo participar en ella.